Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, desde el grupo organizador de las jornadas, quisiéramos agradecerles por su presencia e interés en este conversatorio de los dos documentales, los cuales son más que excelentes y estoy seguro que les va a encantar a muchos de ustedes verlos. Pero antes de empezar a dar un vistazo a las temáticas de ambas producciones, hablemos un poco de sus directores, a quienes igualmente extendemos nuestros agradecimientos por aceptar estar aquí para conversar y sobre todo por dar acceso libre a sus trabajos. Bueno, Mónica Álvarez Franco es directora y guionista de cine. Realizó sus estudios en medios audiovisuales en el Centro de Arte Audiovisual de Guadalajara y también la maestría en documental creativo en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI de Madrid, España. Fue una de las organizadoras del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Uno de sus trabajos fue el cortometraje Venus y Arturo, el cual se presentó en el Festival Internacional de Cine Guanajuato. El documental que presentamos aquí, que es Bosque de Niebla, salió a la luz en 2017, siendo este su primer largometraje como guionista y directora única. Igualmente, en 2018, dirigió 5 microdocumentales para el Fideicomiso Centro Histórico a través de la Casa del Cine MX, en el marco del programa de rehabilitación del primer cuadro de la Ciudad de México, que por cierto son los otros 5, todos los microdocumentales son muy, muy interesantes y que pueden verlos en la página web de la Casa del Cine MX también, para que vayan conociendo también otros trabajos de la directora Mónica Álvarez Franco. Bien. Wouter Verhoeven es un cineasta de los Países Bajos. En 2011 conoció a Thich Nhat Hanh a través de sus escritos. Luego lo conocería más de cerca desde su integración a la comunidad Plum Village, que se encuentra en Burdeos, Francia, misma comunidad que fundó Thich Nhat Hanh hace más de 30 años. Desde 2013, Wouter realiza documentales conocidos en el medio como unos mindfulness films, desde la figura de Evermind Media, que es la colaboración entre Wouter y la comunidad Plum Village. Entre sus producciones podemos mencionar The Loving Heart, To Live Awake, y el documental Los Educadores Felices Cambiarán el Mundo, que del año 2020. Este documental fue presentado en el eh, Festival de Cinema Budista de Cataluña. Y para esta ocasión tenemos la producción Rebelión por la Vida, Rebel for Life. Este es un documental que invita a ver otros dos que siguen la misma temática, la misma situación, eh, que se titula Dear Earth y The Way Out, que igual pueden verlos, los trailers, en la página web de Evermind Media. Bien, en ese sentido, Wouter ha trabajado para difundir el mensaje del budismo comprometido de la escuela Zen de Thich Nhat Hanh y del mindfulness. La selección de estos dos documentales no pudo ser mejor, pues nos permite ver los dos lados eh, de las mismas monedas. Una primera moneda que referiría a la actual crisis climática global. Otra moneda que sería la de las resistencias y una más sobre lo que es la educación o lo que sería, podríamos llamar educación ambiental. Les presumo que tuve el privilegio de ver con antelación ambos documentales y al verlos me recordó que en esta militancia y activismo climático existen tantas trincheras en las cuales, aunque tengamos al mismo adversario,
nos es imposible vernos siempre entre dichas trincheras, porque cada una de esas trincheras tiene diferentes profundidades y longitudes excavadas. Pero al fin y al cabo, trincheras que se encuentran del mismo lado, que en algún momento y de algún modo se conectarán y se conectarían, como es en esta ocasión, en este conversatorio, que podemos hablar de estos temas o vincularlos o verlos en un mismo espacio. No quisiera hablar del contexto al que aluden estos dos documentales, pues este contexto ha sido bien explicado y detallado por el doctor Jordi Solé, que vimos al principio de estas jornadas. Además de que la mayoría de los presentes estará consciente de los enormes retos que nos dejó la pandemia de COVID-19. Las noticias se han llenado de incendios forestales, de pérdida de biodiversidad y de amenazas mortales para quienes defienden y viven de los distintos recursos naturales. Desde 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reconoció como parte de sus principales responsabilidades el cuidado del medio ambiente. Han pasado ya 50 años. Parecería que las proyecciones siguen sin ser tan satisfactorias. Claramente, no es una cuestión que se solucione a corto plazo, pero difícilmente quienes se comprometieron hace 50 años, los gobiernos y las empresas, por ejemplo, son los que están menos dispuestos a revertir un orden económico internacional desequilibrado y desigual. Y tampoco están dispuestos a desmontar de manera significativa la visión de un progreso basado en el consumo y únicamente en el crecimiento económico. Incluso en los últimos lustros se habla de un capitalismo verde y de la conformación, también estamos ante la conformación de un mercado financiero de bonos y créditos de carbono que resultan más redituables a las multinacionales y que también estos créditos y bonos remiten a una ilusión en la disminución de las emisiones de CO2. Frente a este deterioro ambiental y esquema económico insaciable, también es cierto que los movimientos ambientalistas y ecologistas en los últimos 40 o 50 años se han forjado como importantes actores sociopolíticos. La importancia de estos movimientos no solo radica en las novedosas propuestas organizativas, sino en la creación de nuevas colectividades y en la reivindicación de colectividades olvidadas o marginalizadas, con el simple objetivo de modificar todo un sistema enraizado en nuestras sociedades. Y esto es parte de lo que veremos en los documentales. Lo maravilloso de estos documentales es que podemos ver grandes diferencias, aunque si hurgamos en los casos que tratan y en los detalles que ellos van exponiendo en esos documentales, veremos que hay líneas que se entrecruzan y que tienen muchas intersecciones. Hacer esta introducción, por un lado, me resultó algo difícil porque debía cuidar no hacer tantos spoilers a quienes no los hayan visto, pero tengo que hacer referencias también sobre algunos puntos, detalles de esos documentales, pues para generar en ustedes esta curiosidad por verlos. Por el otro también quería evitar que lleguen pues con unas ideas previas al momento de ver esos documentales, sino que ustedes mismos se sorprendan en el transcurso de su visualización. En esos documentales veremos cómo se lucha por el cuidado del medio ambiente desde las grandes urbes de la Europa misma hasta las comunidades pequeñas del México diverso. ¿Cómo surge la conciencia climática, por un lado, desde el cosmopolitismo y por el otro, desde un localismo?
Y por localismo quiero decirnos desde esas experiencias inmediatas y cercanas. Y por cosmopolitismo, pues quiero decir, ¿no? Como esas experiencias que pertenecen a ciertas lejanías que buscan ser sentidas como cercanas. Es así que con esos documentales nos queda más claro cómo funciona la relación entre lo global y lo local. Cómo se piensa desde lo global para solucionar lo local. Y también cómo pensar desde lo local para solucionar lo global. Son estos lados de la misma moneda de las resistencias, que a pesar de ser contrastantes y tener hasta incluso una especie de sentidos opuestos, nos enseñan que dichas resistencias climáticas solo pueden ser posibles creando comunidad y manteniendo dicha comunidad. Comunidades con pequeños actos que pretenden tener efectos amplios. En Rebelión por la Vida, con el seguimiento del activista Vishal y su afiliación al movimiento Extinction Rebellion en Londres, es posible entender que se busca crear esta comunidad como la única forma o de las pocas formas posibles de sostenimiento y continuidad. Pero se trata de una comunidad centrífuga, es decir, una comunidad que busca fuerza para salir a las calles y desperdigarse a través de los performances y de la teatralidad para protestar. Y en Bosque de Niebla, con el registro audiovisual de la vida, la vida que se tiene en la cooperativa Las Cañadas, que se ubica en Huatusco, Veracruz, veremos que también se trata de fortalecer la comunidad como una de las pocas vías para crear consensos y evitar la desvirtuación de la cooperativa. En otras palabras, se trata de una comunidad centrípeta, es decir, una que busca fortalecer el núcleo de las relaciones que han mantenido firme a la cooperativa. Y nos daremos cuenta que ninguno de estos tipos de comunidad son tareas fáciles de llevar a cabo. Extinction Rebellion se mueve hacia las minas para cerrarlas. El activismo se desplaza para encontrarse con ese monstruo. Y en casos como de las comunidades de bosques de niebla en México, son las que resultan ser amenazadas por las mineras extranjeras, siendo estas las que se desplazan para encontrarse con estas comunidades, provocando la aparición de un activismo ambientalista y no un activismo que va en búsqueda de mineras como tal. Mientras unos buscan entrar a las mineras para protestar, otros tienen el objetivo de sacar a esas mineras para resistir. Y en estos dos casos, igualmente, se enfrentan a la criminalización por parte de la fuerza pública del Estado, simplemente por ejercer sus derechos ambientales. Y muchas de esta criminalización se argumentan haciendo alusión pues, al respeto de los derechos de terceras y cuartas personas. Derechos que se van contraponiendo, que se van encontrando. En las urbes, los activistas londinenses dejan todo atrás, dejan el trabajo, dejan a la familia para entregarse a la militancia climática, para entregarse a una comunidad andante como lo es Extinction Rebellion. En otras palabras, salirse del ritmo acelerado de la modernidad, del consumo y de las expectativas citadinas. En los pueblos de los bosques de niebla, en cambio, se vuelcan al trabajo, se mantienen cercanos al hogar y a la familia, pues es la única manera de proseguir con la relación con el medio ambiente que los alimenta. El cuidado de los recursos naturales tienen que ser por la vía de la dedicación y el trato con la naturaleza, que es una misma manera solidaria y colectiva. De nuevo, unos piden escuchar a los árboles, otros trabajan con los árboles y platican con sus amigos en medio de esos árboles. Son relaciones diferentes las que se van estableciendo en este activismo y militancia climática.
En Extinction Rebellion podemos ver a jóvenes, a personas de mediana edad y a uno que otro adulto mayor participar en la quietud, en el montaje de escenarios llenos de símbolos en favor del medio ambiente. Y en ocasiones también entablan interlocución con algunos compatriotas detractores. En las cañadas vemos a jóvenes y adultos dialogando en un contexto escolar, en una escuela, hablando sobre cómo aprovechar sus recursos naturales, platicando sobre el futuro profesional de cada uno de ellos y también cuáles son sus vocaciones de adolescentes. Son distintas formas también de relacionarse y aprender. Los activistas del norte global llevan la fiesta y la alegría en el lugar de las zonas devastadas. Los pobladores del sur global tienen su fiesta y alegría en las zonas arbóreas, aunque son zonas que también se mantienen en constante y latente amenaza. La alegría por la ausencia y la alegría por su permanencia. Los activistas londinenses piden a los centros financieros que cambien sus políticas internacionales para dejar de apoyar económicamente a multinacionales contaminantes. Los pobladores del bosque buscan erigir y conservar un sistema económico y financiero propio para vender al exterior con responsabilidad. El flujo monetario va y viene. Uno de los londinenses molestos por las manifestaciones climáticas reclama, ¿no? O recuerda, ¿no? Que Londres emite menos CO2 que otros países como China y la India. Lo cierto es que su reducción de CO2 depende mucho de los bonos de carbono que pagan para que en lugares como México y Sudamérica, donde existen bosques de niebla, se promueva el cuidado de los bosques. Este es un ejemplo. Y u otros ecosistemas importantes. Claro, siempre, a veces, en muchas ocasiones, intermediadas por ONGs anglosajonas. El flujo monetario va y viene, de nuevo, y las estadísticas de CO2 pueden modificarse en favor de los centros financieros del mundo. Como dije anteriormente, esos dos contextos distintos que se presentan en los dos documentales comparten las mismas amenazas, a los mismos adversarios. Y esa diferencia de contexto es lo que le imprime esas particularidades y que en los documentales nos muestra esta complejidad de los contextos. Y también nos muestra que cada vez es más difícil mantenerse tanto en el activismo citadino como rural, frente a la presión económica que cae sobre ellos. Pues los únicos que pueden lucrar con la solución del cambio climático siguen siendo las grandes multinacionales y financieras internacionales. Unos ocupan calles, otros ocupan bosques. Ocupan en donde les tocó vivir para seguir viviendo y sobreviviendo. Ahora vamos a realizar la conversación con la directora Mónica Álvarez Franco, directora de Bosque de Niebla, del primer tráiler que vimos. Y pues bueno, bienvenida Mónica. Nos alegra que estés aquí, que hayas aceptado estar aquí, y que nos des la oportunidad de poder conversar sobre tu documental Bosque de Niebla. Muchas gracias, me encanta que se siga viendo Bosque de Niebla después de tantos años y que se siga apreciando lo que hacen en esta comunidad. Pues bueno,
Quiero empezar con esta pregunta, ¿no? Habiendo varios proyectos cooperativistas en la que se busca establecer una relación distinta con la naturaleza y el medio ambiente en México, ¿cuáles dirías que fueron las razones por las que elegiste aproximarte a la cooperativa, en específico, ¿no? A la cooperativa Las Cañadas. Eh, bueno, primero el documental nace a partir de una necesidad muy, muy personal. Creo que un poco así me muevo por la vida desde la tripa. Estaba embarazada de mi primera hija, Martina, y me estaba cuestionando mucho a qué mundo la estaba trayendo. Estaba haciendo otro tipo de documentales y fue una película, fue una forma, fue un regalo para ella, para sí, decirle con todo el amor y la alegría que tenía al recibirla, que había formas distintas de vida, ¿no? Y que había pequeños caminitos de esperanza y que había gente que me parecía que valía la pena contar su historia. Las Cañadas me acerco porque fue también de manera muy orgánica. El papá de mi hija vive muy cerca de esta comunidad y a partir de su contacto con la comunidad yo empiezo también a tener contacto con la comunidad. Y entonces se une como esa, la necesidad de contar una historia que me valiera mi maternidad, que me dijera todo va a estar bien en un mundo que yo veía que se rompía a pedazos, ¿no? Que la esperanza de repente es nula, que los documentales suelen tener una visión mucho más cruda de todo y me merecía mucho la pena contar otra historia distinta, sobre todo en un país que también se rompe a pedazos. Este, y eso fue como empecé a platicar con ellos y ellas sobre la idea del documental. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, en el documental hay dos cosas que me saltaron a la vista, ¿no? Sobre todo de cómo se presenta y representa a la comunidad y a la cooperativa Las Cañadas. Una es como esta armonía, ¿no? Absoluta, aparentemente, en el documental, y también como un relativo aislamiento. Hay un par de escenas, ¿no? Como de, pues, cómo se tienen que comunicar incluso, ¿no? Con la gente de fuera de la cooperativa. En ese sentido, pues bueno, una de las preguntas es, ¿cuáles consideras que han sido los retos para mantener esa armonía interna en las cañadas? Y pues bueno, ¿cuáles han sido los factores externos para el desarrollo de esa cooperativa? Bueno, pues les cuento un poquito el contexto porque no lo dice el documental. El documental se enfoca más en la comunidad y fue como una visión entre ellos y mía, que no se tratara de quién es el líder, ni cómo surge, ni nada de eso, sino más bien de la comunidad en sí. La comunidad surge a partir de Ricardo. Ricardo hereda estas tierras de su abuelo. Son unas tierras ganaderas. Él estudió agronomía y cuando el abuelo se las hereda en vida, se va a vivir ahí y le dice, solamente te las doy si puedes vivir por lo menos 2 años en el rancho. Son 300 y pico hectáreas. Entonces, él dentro en su vida campestre, de rural, arreando vacas, se da cuenta de lo que están haciendo las vacas y la caña y el café en esa zona, ¿no? Con un pedazo de, este, de bosque que ya casi no existe. Hay solo dos en México, uno en Chiapas y otro en Veracruz. Es un bosque húmedo, muy
pues muy rico y diverso sí, y es como mágico, ¿no? Es como un lugar mágico, muy cinematográfico aparte. Entonces él hereda estas tierras y decide vender todas las vacas y reforestar, ¿no? A partir de esa reforestación empieza a estar muy en contacto con gente que habla de la permacultura. Si no conocen la permacultura, o quizás la conozcan, pero la permacultura pues este, es un estilo de vida que procura el cuidado del medio ambiente, cuidado del otro, del ser humano, la educación, o sea, se enfoca como en muchas ramas importantes de vida, incluso la espiritualidad, para vivir una vida sencilla. Y a partir de eso, empieza él a hacer como experimentos de vida. En principio hace el rancho agroecológico y venden cantidades de quesos, eh, eh, delicioso, carísimo, pero que no podían comprar los propios empleados. Luego se vuelve un lugar ecoturista en donde la gente de la ciudad iba y plantaba su arbolito y por un fin de semana se sentía responsable, ¿no? Entonces, como que intenta varias ecuaciones y no funciona hasta que decide construir la cooperativa junto con los empleados que ahora son socios. La cooperativa yo creo que a la fecha lleva ya, híjole, como 20 años, y son como 25 socios, familias, ¿no? 25 familias dentro de la cooperativa. Y fue el reto principal, fue como romper ese esquema de que también la gente del campo de esa zona lo tiene muy arraigado porque están muy acostumbrados a trabajar con terratenientes, explotadores, de repente tener voz en la mesa, ¿no? De repente tener asambleas, de repente tener otro tipo de relación mucho más horizontal, en donde todos toman sus decisiones, donde todos tienen un sueldo igual. En ese entonces eran de aproximadamente $50 a la semana y la idea era bajarlo, porque la idea de ellos es ser más sustentable, ¿no? Autosustentable, no generar más ingresos económicos, sino generar más posibilidades de no tener esos ingresos para poder vivir, ¿no? Y, y creo que, no sé si responda un poco tu pregunta, y creo que esa parte como social fue la más difícil como de afinar dentro de la comunidad. Viven aislados, pero viven muy cerca de un pueblo que es Huatusco, viven como a 20 minutos del pueblo. Entonces es un poco. Sí, es una relación rara, ¿no? Entre el pueblo y el lugar, porque parece que no dan ganas de salir del rancho si no tienes que salir. Este, Han hecho como dinámicas en donde, pues, sí, procuran justo estar más dentro que fuera y no dejando de lado a los niños y niñas que necesitan estarse cultivando no solo de las cosas que les puedan dar dentro, ¿no? No es una, digamos, no es una secta que no les permite salir o que no les permite socializar, al contrario, son muy abiertos, realmente son muy abiertos. Lo que pasa es que tienen una cosa preciosa allá adentro que es difícil salir de ahí, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que más han trabajado es esta parte generacional, donde hay una generación de viejos, que no es la generación de Ricardo, hay una generación de más viejos que trabajan en las cañadas, que son socios, que ellos tienen este amor al campo, a la tierra, al trabajo, tienen una forma de valorar ese trabajo muy única y preciosa, ¿no? Pero la siguiente generación, que sería la de Ricardo, que sería personas de 50 años aproximadamente, ya tienen otra cultura sobre el campo, ¿no? Prefieren que sus hijos e hijas se vayan al ejército o se vayan a trabajar en una tienda en el pueblo que se ensucien las manos con la tierra. Entonces, romper esas cosas, revalorizar el campo. En México también está este rollo de que el campesino es la clase social peor, ¿no? Las telenovelas es como
¿no? La cultura visual es como el que nadie quiere estar ahí, el que, ¿no? El ignorante, el pobre, no sé qué. Y entonces dentro de la comunidad se cambia todo eso, ¿no? Cambia el sentido de la visión de cómo se ve el trabajo del campo. No sé si respondí un poco No, no, tus no, está preguntas. requete bien. Yo creo que sí lograste como ahí ir combinando el asunto interno y externo. Y pues bueno, precisamente este que comenta, ¿no? Sobre que lo que incluso se presentó en el documental fue algo también acordado, pues realmente sí fue algo, no, sí se notó, ¿no? En el documental, ¿no? Que se tejieron ahí relaciones cercanas con las personas que aparecen en el documental, ¿no? Y bueno, que también con otras que tal vez Mm, no pudieron aparecer. Y digamos, fue es como un rasgo no muy propio de los documentales antropológicos también, ¿no? El estar allí, formar parte de, ¿no? Em, y se logró muy bien, ¿no? Es esta parte también felicitarte también por ello. Pero digamos, estas relaciones que tejieron en el transcurso de la grabación del documental, pues bueno, pues me preguntaba también sobre qué pasó después del documental, ¿no? Lo posterior al documental, cuando el documental ya terminó, em, ¿qué opinión, cómo fue la recepción de la misma cooperativa al ver el documental listo? Y pues bueno, cómo, si se ha logrado mantener o no este vínculo entre todo el equipo que trabajó en el documental con la cooperativa Las Cañadas. Esas serían por ahí las preguntas. Este, fue la opinión sobre el documental fue muy dividida entre la cooperativa. Hay personas que les encantaron y personas que no era lo que esperaba. Este, sí, hay también una visión dentro de la cooperativa que tiene que ver con la cultura visual que cada uno traemos, ¿no? Que ellos ven muchos documentales muy institucionales, muy didácticos, ¿no? Esta es la milpa, esta es la permacultura, así es así, una persona que habla a cámara, entrevistas, ¿no? Como tienen entonces, de repente, romper esa parte e irnos a lo íntimo, a un parto, a las comidas, como que me decían, ¿por qué quieres vernos comer frijoles? O sea, que esto no es nada interesante, ¿no? Como, pues fue muy difícil para muchos. Fue un trabajo muy lento. Lo empecé a hacer embarazada de mi hija en el 2013 y se estrenó en el 2012 y se estrenó en el 2017. Entonces fue un trabajo de estar yendo, maternando allá con ella súper chiquita, de cargármela en el rebozo, les di clases a los chicos, sembré con ellos, estuve como muy metida en la comunidad y yo creo que es un poco lo que se siente en la película, ¿no? Y quería que la comunidad se contara por sí sola con poniendo la cámara, pero para eso pues necesitaba observarlos y estar mucho tiempo con ellos. Y sí, creo que de alguna forma la decisión de no poner entrevistas, de poner solamente escenas situacionales, es, es, eh, es un poco el trabajo que hay detrás de estar mucho tiempo ahí, queriéndonos, aprendiéndonos, escuchándonos, sabiendo qué es lo que era importante para ellos, qué era importante para mí. Para mí ya pues, se ve una cosa muy ligada a la maternidad también, por eso hay tantos niños y por eso también la comunidad está llena de niños y todo el tiempo es como algo muy importante, ¿no? Dentro de ellos. Pero para mí era el futuro, ¿no? Era esa parte en donde te digo que pues quería darle a mi hija, ¿no? Como que no eran ni de la edad de mi hija, pero era como decir, pues, hay niños y niñas que pueden cuestionarse cosas, que pueden pensar cosas que son personajes de cambios, ¿no? Y esa es la parte en donde yo decidí creativamente enfocarme. Fue muy difícil para mí justo como focalizarme en un tema porque había tantas cosas, de tantas cosas que hablar dentro de la comunidad
que justo pues fueron decisiones más propias que en conjunto, ¿no? En conjunto fue más el rollo o sea, como que la edición creo que, y la decisión en la edición la tomé yo y en conjunto fue más como en el rollo de vamos a como que la parte personal, ¿no? Mi parte personal con ellos y ellas. Y eso, pues hay un amor-odio con el documental. Siempre les propuse hacer una segunda parte o otro documental que hablara más como de eso, de los fundamentos de la permacultura, de cosas como que para ellos sean más prácticas mostrar en una clase o no, ¿no? Pero bueno, ya no, como que ya se quedan con esta sensación. Y hay otros que valoran mucho el trabajo que se hizo. Entonces, pues nada, como cualquier organización horizontal, hay muchos puntos de vista y todos son aceptados, ¿no? O sea, como que también se entiende eso. Sí, sí, sí. A veces, por más pequeña que sea la comunidad, hay una infinidad de visiones y opiniones, ¿no? A veces muy Claro. opuestas. Y, Entonces, y verte a ti en esa parte, que también es una parte que yo cuidaba mucho con todos, pero verte a ti en la pantalla es muy imponente, ver esa parte de ti que es muy íntima, no es la parte de ti que es solo la del trabajo, sino es la parte de ti dentro de casa, ¿no? Son tus conversaciones, son otras dinámicas que es muy imponente verlas en una pantalla gigante con 500 espectadores, o sea, es como ¿no? O sabiendo que alguien te está viendo constantemente. sí, definitivamente. Pero yo Definitivamente. sabía que esa línea creativa iba a ser la que empatizaba más con el público, ¿no? Porque otro tipo de documental te saca un poco, o no lo quieres ver, o solamente se lo están rolando, se lo están compartiendo entre gente que piensa igual, pero quería llegar a muchos públicos y era la forma como de buscar muchas empatías con los personajes. Bueno, y a eso va también esto que acabas de decir, esto último, a eso va también mi siguiente pregunta, ¿no? Siendo que, pues, tú buscaste que tu audiencia o apelar, ¿no? O interpelar más bien a una audiencia amplia y distinta, pues bueno, ¿a qué audiencias han podido verlas y cuál han sido digamos, su recepción? ¿Cómo lo han recibido estas distintas audiencias con las que han visto ese documental? Es curioso porque pues es un documental de observación y yo no esperé que fuera tan recibido, ¿no? De repente los documentales más antropológicos, más de observación, más donde dices, ¿dónde está el trama? ¿Dónde está, no? ¿Dónde me engancha? Son difíciles para mucha gente, ¿no? Tenemos esa cultura de esperar y ver que las cosas pasen, pero sin embargo siento que de alguna forma logramos que el documental te atrape y que te lleve a este universo de vegetación, que también es un propio personaje el bosque, o intenta ser un propio personaje. Y fue muy curioso para mí porque los primeros festivales a donde desde el cine te aceptan en festivales y cuando te aceptan digamos, en los festivales de 5 estrellas, ya no te aceptan en los otros festivales de 5 estrellas. Es como que tienen esa cosa de, aquí, si tú ya fuiste acá, no puedes venir conmigo. Son como celosos. Entonces, el primer festival fue un festival grandísimo en Estados Unidos que es South by Southwest, que es en Austin y es un festival así impresionante, bellísimo, con talentos jóvenes y, y de repente había cowboys y vaqueros en el público, ¿no? Porque es Texas, entonces, ¿cómo no va a haber vaqueros? Y entonces un hombre grande se me acercó y me dijo que le había tocado mucho el documental, que tenía un rancho de no sé cuántas hectáreas y que quería transformarlo y que quería, no sé. Entonces de repente empezó a irse el documental hacia un público gringo que yo nunca, nunca, nunca esperé. Pero también este público pues estaba pasando por una crisis existencial con su segunda, ay, su primera o su segunda, no recuerdo,
votación por Trump, ¿no? Entonces hubo muchos cuestionamientos y la gente estaba como, o sea, como que ya no era un público que le daba a Hollywood, sino ya había un público como más interesado en otras cosas. Y, y fue eso, eso fue, y luego también haciendo el documental, mi hija pues tenía ya 3 años y los hijos del editor tenían 3 y 5 años y entonces estaban muy metidos en el documental, en la edición, nos acompañaban constantemente a ver los cortes de edición y empezamos a ver que podría haber sido también para un público infantil. Entonces empezamos a tomar decisiones también hechas para que los más pequeños pudieran verlos. Quizás nuestros hijos pues eran muy pequeños y no, y no es el público de Alba, pero se empezó también a presentar en escuelas, en secundarias, este, como que sí ha sido como un público muy diverso, nacional e internacional, que ha sido muy bonito ver como estas visiones. Creo que lo que al final, y quizás esta conversación debía de ser después de ver la película y no antes, pero pues te deja una sensación como de, no sé, de que hay mundos posibles, ¿no? Y que todos necesitamos esa sensación, sea donde sea. Bueno, como sé que también tienes el tiempo medio así limitado, voy a Sí, terminar con esta pregunta para luego también dar paso a las claro. preguntas de los asistentes, ¿no? Mucho vamos a seleccionar unas 2 o 3 preguntas para que no te Ujú. robemos más tiempo. La última pregunta es, pues bueno, ¿qué papel crees que deban tener o estén teniendo las producciones de documentales frente a esta emergencia climática? Y no solo me refiero, digamos, a los efectos del documental, sino incluso considerando toda esta proceso de elaboración del documental, ¿no? ¿Qué papel tienen en este contexto de emergencia climática? Yo creo que justo, o sea, no es que tengamos que hablar en cada documental de la emergencia climática, sino también accionar de todos los frentes posibles, ¿no? El arte es diverso y hablas de las cosas que te apasionan y yo no es que me dedique a hacer documentales sobre medio ambiente, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante como industria documental o ficción hacer una conciencia fuerte sobre cómo trabajamos. Es una industria muy voraz y ahora después de la pandemia y durante la pandemia con las series, es impresionante. Aparte que está haciendo también, eh, está, pues está explotando a la gente, ¿no? Es como que son horas de trabajo, son jornadas de trabajo durísimas, son sueldos a la gente que más se rompe el lomo bajísimos para tener productos que los ves en un domingo, ¿no? Y tanto la parte humana como la parte ecológica, pues es una industria que sí no es una industria que se define por ser consciente, al contrario, ¿no? Es como, ¿qué quieres? ¿Un elefante rosa en una montaña? No sé, vamos todos, aviones, elefantes rosas, no me importa qué ¿quieres un árbol de 100 años quemándose? Vamos a quemarlo para que las cenas, ¿no? Entonces es como eso, como la magia del cine, de repente es agresivísima. Por suerte, hace poco, bueno, nosotros como el documental, de forma también muy orgánica, de poder estar en las cañadas y aprender todo lo que estamos aprendiendo, fuimos tomando decisiones, de cómo vivir el documental, ¿no? Sí, como de estar en una cabaña de un baño seco, con captación de agua, de usar solo paneles solares, de caminar en vez de usar el coche, como que dentro del rodaje tomamos muchas decisiones con respecto a cómo queríamos ser congruentes con lo que estábamos contando, cosas que nos estaban enseñando, tampoco nosotros lo sabíamos, ¿no? Fueron cosas que fuimos descubriendo con el tiempo
Pero ahora hay políticas dentro de la industria que intentan justo hacer estos cambios, ¿no? Que hay personas supervisando estos grandes rodajes. Este documental es muy chiquito, éramos muy poquitos, pero en estas grandes producciones, no solo documental, sino de ficción, hay personas ya como supervisando estas formas de consumo, ¿no? Sí, eh, están viendo cómo desde el guión, desde la parte creativa, se pueden aminorar la huella, ¿no? Y creo que pues por ahí puede ser importantísimo. También a mí me dejó mucho la permacultura como en esta visión mucho más amplia, no tan lineal de que eso, de no cuidar solo un frente, sino varios frentes, ¿no? Para cuidar la ecología, el medio ambiente, también tenemos que cuidarnos nosotras y nosotros. Y a veces se nos olvida, ¿no? Como que estamos muy metidos en la propiedad privada, en las necesidades propias. Y justo creo que son las cositas que, pues no sé si deberíamos, porque el deber ser está, pero sí les propondría empezar a cuestionarnos para cambiar. Muchas gracias, Mónica. Pues bueno, creo que estamos muy cortos de tiempo, pero vamos a hacerte Sí. preguntas, dos preguntas que nos han llegado. Una, dice, ¿cuáles son las características principales del bosque de niebla que hace tan particular e importante a esta comunidad de las Cañadas? Esa es una pregunta. Em, ¿Cuáles son, eso es más, un rollo más antropológico esa pregunta, es de cuáles son los retos cinematográficos para capturar la realidad en su propia particularidad? Ok, Si la quieres, primera podemos... creo que soy muy ignorante en términos de biodiversidad, pero bueno, es un bosque húmedo, es lo que decía, son muy pocos en el mundo, hay dos en México, y es un bosque que no termina de ser frío, no es un bosque de pinos, es un bosque tropical. Eh, Hay niebla casi todo el tiempo o por muchos meses del año y, y yo creo que algo que les funcionó mucho a la comunidad es que creo que sembraron cerca de 20,000 árboles después de la deforestación o sea, vendieron todo el ganado y compraron árboles que fueran como nativos para sembrar y y esa diversidad que se genera, y que bueno, que hay otras manchas cerca que aún siguen intactas, pues hace que sea único. Es un lugar donde, o sea, no sé, vi una cantidad, o sea, comen un delicioso, comen una cantidad de hojas, verduras, semillas, frutas impresionante, cosas que nunca había comido. Entonces, yo supongo que algo que ayuda mucho es poder comer, ¿no? O sea, creo que tener techo y tener comida y ellos cultivan sus bambús para hacer sus casas y tienen unas hortalizas deliciosas, ya están más cerquita de la felicidad. Y la segunda, pues para mí en este documental fue el tener mucha paciencia con la gente. Fui mucho tiempo sin cámara y eso, estaba mucho en sus actividades. Fui a los bautizos, fui a las fiestas, de las fogatas, estuve muy cerca con cada uno de los miembros, con unos más que otros y de repente empecé a llevar la cámara sin equipo, sin personas, sin el fotógrafo, sin el sonidista. Y cuando sentía que ellos ya me veían como Mónica va a traer la cámara o Mónica la de la cámara, me regresaba otra vez. Con Martina, mi hija, solitas, nos íbamos. O sea, iba siempre como midiendo cuando les molestaba, me retiraba. Y me tomé mucho tiempo para hacerlo eso, porque me interesaba mucho cuidar. Yo no quería porque la cámara es muy intrusiva, ¿no? También es violenta también, es entonces era como cuidarlo, como estar siempre midiendo. Yo soy muy sensible, lo que soy muy chillona y todo me afecta, pero también
me absorbo todo lo que está pasando, ¿no? Las miradas, las caras, entonces todo eso me permitía a mí, me permite tener una herramienta para poder trabajar con la gente y saber cuando estoy siendo inoportuna, cuando estoy siendo, no bien recibida y cuando hay que alejarse para también tener ese respeto con la gente. Y eso a la larga, pues lo fueron valorando muchísimo, ¿no? Entonces no fue Mónica que viene a hacer un documental, sino que Mónica, mi comadre que vino al bautizo de mis hijos, o Mónica, mi amiga que no sé qué, o Mónica. Entonces creo que mi vínculo con ellos y ella sigue siendo pues, muy cercano también, ¿no? O sea, no es una cosa muy, sí, muy explotadora de imagen de como reportero que va y saca la imagen y adiós y me desvinculo, ¿no? Sino todo lo contrario, el vínculo fue pues muy fuerte y creo que se nota en, en la pantalla. Pues nos queda más que agradecerte, Mónica. Lamentablemente, el tiempo también sabes que es nuestro principal enemigo en este tipo de Sí, lo actividades. siento. Pero bueno, y nos quedó una pregunta por allá, pero bueno, desafortunadamente Mónica, por motivos personales, Pero tenemos no va a cinco poder estar minutos. en el bloque de, pues bueno, los organizadores. O Wouter, ahí veo que Wouter está alzando la mano. Habilitar a Wouter, el audio de Wouter. Wouter, creo que ahí te va a salir una solicitud para que quites el mudo. Ahí está. Adelante, Wouter. Buenas noches desde Holanda. Buenas noches. Eh, yo solamente puso mi mano para indicar que Mónica decía que había todavía 5 minutos Ya. hasta media hora. Ah, Para mí está bien. muy bien. Pues bueno, si quieres rapidísimo, Mónica, también porque Wouter es nuestro invitado y pues también lo que digan los invitados Claro, se recibe. claro, claro. Eh, a la opinión de Mira, pues dice, ¿cómo viven? Ileana dice en el chat, dice, ¿cómo viven su práctica espiritual desde la perspectiva de la permacultura que les sustenta en las cañadas? Esa sería la Parte, última pregunta y cerramos sí, contigo, Mo. la permacultura les permite rediseñar estas partes, ¿no? De acuerdo a sus propias necesidades como comunidad. No es igual una comunidad en Veracruz que una comunidad en Argentina, que una comunidad no sé, en Italia. Entonces, desde ahí un poco, digamos que la creencia regional es el catolicismo, pero ellos dentro de la comunidad no lo practican. Ellos lo que hacen es, como su vínculo fuerte es la tierra y es lo que le da la tierra, es hacer ciertas prácticas como de agradecimiento a la tierra, ¿no? Hacen temazcales, la celebración de la siembra, la celebración de la cosecha, como es, de ahí va como su espiritualidad, están muy conectados con la luna, con los ciclos de la luna, de las temporadas del año. Creo que va desde esa parte como muy biológica que termina siendo espiritual, ¿no? Hay como una parte de agradecimiento constante con lo que tienen alrededor. Y creo que es bonito porque no es que tengan una religión o que tengan un caminito, ¿no? O sea, más bien lo van vinculando siempre con la naturaleza. Muchas gracias, Mónica. Esperamos si es un chancecito, un ratito luego, también para allá medio escuchar mientras haces los quehaceres o las Sí, actividades que tengas allá. perdón, pero es que Pues tengo mira, dos bebitas. completamente comprensible, Mónica. Y pues bueno, muchas gracias, Mónica. De verdad, muchas gracias. Gracias por la apertura que tuviste Muchas gracias, Esther. en esta entrevista, en esta conversación.